Fe versus ciencia, enemigos a muerte. Esta es una pregunta que ha intrigado a la humanidad durante siglos. ¿Sabían que el 59% de los estadounidenses cree que la ciencia y la fe se llevan bien? Es un dato sorprendente, considerando la percepción común de que estas dos áreas del conocimiento están en constante conflicto. Suena raro, ¿no? Nos pone a pensar por qué siempre las pintan como si fueran rivales en una pelea eterna por la verdad. Pero, ¿es realmente así? ¿O es una simplificación que no hace justicia a la complejidad de ambas disciplinas? ¿Será que nos hemos equivocado al entender cómo se relacionan estas dos fuerzas tan poderosas que nos hacen ver el mundo como lo vemos? La ciencia nos ofrece explicaciones basadas en evidencia y experimentación, mientras que la fe nos proporciona un sentido de propósito y conexión espiritual. En este video vamos a explorar dónde se juntan la fe y la ciencia, a desmentir mitos y a descubrir cómo, en vez de pelearse, se complementan y nos ayudan a entender mejor el universo y nuestro lugar en él. Veremos ejemplos históricos y contemporáneos de cómo científicos y personas de fe han trabajado juntos para desentrañar los misterios del cosmos. Prepárense para cambiar de opinión y abrir la mente a una nueva forma de ver este debate tan antiguo. A lo largo de este viaje examinaremos cómo la ciencia y la fe pueden coexistir y enriquecerse mutuamente en lugar de estar en constante oposición. Acompáñenme en este viaje fascinante, donde exploraremos los límites del conocimiento, la fe y esa búsqueda que tenemos los humanos por entender los misterios del cosmos. Juntos, descubriremos que la ciencia y la fe no son enemigos, sino aliados en nuestra búsqueda de la verdad y el entendimiento. Desde los tiempos de Galileo, la fe y la ciencia han tenido sus enredos. Nos han dicho que la ciencia se basa en la razón y las pruebas, mientras que la fe se basa en las creencias y la tradición. Pero, ¿esto es verdad o es un cuento chino? ¿Se puede ser lógico como la ciencia y a la vez encontrar paz y sentido en la fe? La respuesta, como veremos, no es tan simple. No se trata de elegir un lado, sino de entender cómo estas dos formas de ver las cosas pueden vivir juntas y ayudarse la una a la otra. Prepárense para cuestionar lo que creen mientras nos metemos de lleno en este tema tan interesante. Vamos a tumbar algunos mitos que hacen que veamos la fe y la ciencia como enemigas. A menudo, se nos presenta la idea de que estas dos áreas del conocimiento están en constante conflicto, pero la realidad es mucho más compleja y matizada. Mito número 1. La fe rechaza las pruebas. Este mito sugiere que las personas de fe no valoran la evidencia o el método científico, pero esto no podría estar más lejos de la verdad. La historia está llena de gente religiosa que aportó mucho a la ciencia. Desde los tiempos antiguos hasta la era moderna, muchos científicos han sido personas de profunda fe. Personajes como Gregor Mendel, el padre de la genética, quien era un monje agustino, dedicó su vida a estudiar las leyes de la herencia. O Georges Lemaitre, el que propuso la teoría del Big Bang, también era sacerdote. Su fe no le impidió hacer contribuciones significativas a la cosmología. Nos demuestran que tener fe no impide investigar la ciencia. De hecho, para muchos, su fe es una fuente de inspiración y motivación para explorar el mundo natural. Mito número 2. La ciencia dice que Dios no existe. Este mito surge de una mala interpretación de lo que la ciencia realmente hace. La ciencia busca entender el funcionamiento del universo, cómo funcionan las leyes de la naturaleza, cómo evolucionó la vida, etc. No se ocupa de cuestiones de fe o de la existencia de Dios. La ciencia y la fe abordan preguntas diferentes. La ciencia se centra en el cómo del universo, mientras que la fe se centra en el por qué, cómo evolucionó la vida, etc. La ciencia nos da herramientas para entender los procesos naturales, pero no necesariamente responde a las preguntas más profundas sobre el propósito y el significado de la vida. La fe, por otro lado, busca el propósito y el significado de la existencia. Nos ayuda a encontrar respuestas a las preguntas más profundas sobre nuestro lugar en el universo. El significado y el propósito de la existencia. Estas son preguntas que la ciencia no está diseñada para responder. Son dos preguntas diferentes que no tienen por qué chocar. De hecho, pueden complementarse y ofrecer una visión más completa de la realidad. Mito número 3. No se puede creer en las dos. Este es quizás el mito más persistente y dañino. Falso. Muchos científicos brillantes también tienen fe.
La historia está llena de ejemplos de científicos que han encontrado una manera de reconciliar su fe con su trabajo científico. Isaac Newton, uno de los padres de la física moderna, era muy religioso. Su fe no le impidió hacer descubrimientos que cambiaron el mundo. Francis Collins, quien dirigió el proyecto Genoma Humano, es un cristiano devoto. Su fe y su ciencia coexisten en armonía, demostrando que no hay necesidad de elegir entre una y otra. En vez de ver la fe y la ciencia como si fueran agua y aceite, imaginémoslas como dos caras de la misma moneda. Ambas tienen su propio valor y propósito, y juntas nos ofrecen una visión más completa del mundo. Ambas buscan la verdad, pero de formas distintas. La ciencia, con su método riguroso y sistemático, nos ayuda a entender el cómo de las cosas. La ciencia explora la naturaleza observando, experimentando y comprobando. A través de la observación y la experimentación, desentrañamos los misterios del universo. La fe se basa en la revelación, la experiencia personal y la búsqueda de sentido. Ambas se pueden inspirar mutuamente, creando un diálogo enriquecedor. Los descubrimientos científicos nos pueden llenar de asombro y nos hacen apreciar lo complejo y bello del universo. Cada nueva revelación científica puede ser una fuente de inspiración. La fe, por su lado, puede despertar la curiosidad científica, llevándonos a preguntarnos cómo funciona el mundo. Nos impulsa a buscar respuestas y a explorar lo desconocido. Pensemos en lo inmenso del cosmos, en las galaxias lejanas y los misterios que aún no hemos descubierto. Lo complejo del código genético, que guarda los secretos de la vida misma, o el misterio de la conciencia, esa capacidad única de reflexionar y sentir. Estos descubrimientos científicos no solo nos enseñan más sobre el mundo que nos rodea, sino que también nos pueden despertar un sentido de asombro y admiración, parecido a una experiencia religiosa. Nos recuerdan que, aunque hemos avanzado mucho, siempre hay más por descubrir y entender. Capítulo 4. Tanto la fe como la ciencia sienten un gran asombro ante lo desconocido. El científico que se maravilla con lo elegante de una ecuación o lo compleja que es una célula. El creyente que se siente pequeño ante la inmensidad de la creación o la profundidad del amor divino. Este asombro que comparten es un buen punto de partida para conversar y colaborar. Cuando dejamos de lado las ideas preconcebidas y nos acercamos con respeto y curiosidad, se abren nuevas puertas al entendimiento. Albert Einstein, una de las mentes más brillantes del siglo XX, dijo: "Lo más incomprensible del universo es que sea comprensible". Esta frase resume la fascinación que siente la ciencia por el orden del cosmos, un orden que algunos ven como la prueba de un diseño inteligente. Capítulo 5. En un mundo donde todos estamos divididos, es súper importante conectar la fe con la ciencia. Necesitamos científicos que trabajen con ética y responsabilidad, pensando en cómo sus descubrimientos afectan a la sociedad. Necesitamos líderes religiosos que sepan de ciencia y que hablen con los científicos sobre los dilemas éticos que surgen. Imaginen un futuro donde la fe y la ciencia trabajen juntas para resolver los grandes problemas de hoy: el cambio climático, la pobreza, las enfermedades. Un futuro donde la búsqueda de conocimiento vaya de la mano con la compasión y la sabiduría. Ese es el futuro que tenemos que construir juntos. Capítulo 6. Hemos visto que la fe y la ciencia, en vez de ser enemigas, pueden convivir y ayudarse. Ambas son parte de ese deseo humano de entender el mundo y nuestro lugar en él. La próxima vez que escuchen este debate, recuerden que no se trata de elegir un lado. Se trata de entender lo compleja que es la vida y reconocer que la verdad puede estar donde menos lo esperamos. Quizás las respuestas más profundas no están en la pelea, sino en la unión. En ese punto, donde se juntan la fe y la ciencia, donde el asombro se encuentra con la razón, podemos descubrir nuevas formas de ver el universo y nuestro lugar en él. ¿Te apasionan los grandes temas como la fe, la ciencia y cómo pueden coexistir? Este es solo el comienzo. Suscríbete ahora para no perderte más videos donde exploramos las preguntas más profundas sobre el universo, la vida y nuestra existencia. Comparte tus pensamientos en los comentarios y únete a nuestra comunidad de curiosos. Dale al botón de suscribirse y sigamos aprendiendo juntos.